Primera de Samuel, capítulo 14, nos toca hoy día. Y antes de comenzar, un pequeño recordatorio. Saúl, ¿cierto? Después ya de que fue ungido rey, tuvo su primera batalla contra los amonitas, que lo vimos en el capítulo 11. Reunió a todo Israel, ¿cierto? La escritura dice ahí 330.000 hombres, dice, como un solo hombre salieron a pelear en contra de los amonitas. Y esta victoria que tuvo ahí Saúl fue como la que lo consolidó a Saúl como rey. Cuando a él le dan la noticia de que los amonitas estaban, ¿cierto?, preparando ataques en contra de Israel, él venía del campo, estaba trabajando. Pero después de esta batalla, él se consolida como rey, y después lo vemos en el capítulo 13 que vimos la semana anterior, formando su primer ejército. Ya no con los 330.000 hombres, sino que con 3.000 hombres. Dice la escritura que 2.000 estaban con él, con Saúl, en Micmas, que como referencia esta es una ciudad que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, ¿ya? Y los otros 1.000 dice que estaban con su hijo, con Jonatán, que estaba en Gabá de Benjamín, que también aparece ahí como Gabá de Saúl. Y esa ciudad está más o menos a 5 kilómetros de Jerusalén. 1 Samuel 13:2, que vimos la semana pasada, dice: escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, dice, a sus tiendas. Y se quedaron solamente 3.000, ¿ya? Y todo el resto del pueblo fue enviado a casa, dice. Y vemos después en el mismo capítulo 13 que no sé si es Jonatán o Jonatán, da lo mismo, lanzó un ataque en contra de una guarnición de los filisteos que estaba ahí, ¿ya? Pero esto provocó una reacción del tremendo ejército que tenían los filisteos, ¿ya? Destapó, ¿cierto?, agitó una colmena, por decirlo de alguna manera, y se levanta este ejército tremendo contra Israel. En el versículo 5 del capítulo 13 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena del mar, como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Betamén. Entonces, esta batalla o este ataque que hizo Jonatán levantó el ejército completo. Ahora, ahí hablan de 30.000 carros. Algunos comentaristas dicen que es una cantidad muy grande y que es un error de copia, ¿ya? Hablan ellos de 3.000 carros. Da lo mismo, el ejército era muy grande, demasiado grande. Piensa en Israel, 3.000 hombres versus este ejército. Y al ver ese tremendo ejército, el pueblo de Israel dice que entró en pánico, ¿ya? Primera de Samuel 13:6 dice que el pueblo se escondió en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y otros, dice, huyeron cruzando el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, escaparon porque vieron la destrucción que se les venía, ¿cierto? Destrucción y muerte. Y más encima los hombres del ejército comenzaron a desertar. Y de esos 3.000, dice la escritura que finalmente se quedaron 600. Ese era todo el ejército que tenía Saúl cuando pasa esto. 600 hombres que, además de esa inferioridad numérica ante el ejército filisteo, no contaban con armas. Porque el dominio que tenían los filisteos sobre el pueblo de Israel había impedido, ¿cierto?, que en el pueblo de Israel hubieran herreros, que eran los que fabricaban las armas de metal, ¿ya? Dice que solamente Saúl y Jonatán eran los que tenían armas y nadie más. Incluso cuando ellos tenían que afilar sus herramientas de trabajo, tenían que llevarlas a los filisteos para que ellos se las afilaran y las dejaran para poder trabajar, ¿ya? Entonces, la situación es crítica, ¿ya? Y además, en medio de todo este caos, ¿cierto?, vimos cómo Saúl pecó delante de Dios, en este mismo capítulo 13, ¿cierto? Desobedeció lo que Samuel le había dicho, que esperara 7 días hasta que él fuera y le dijera lo que había que hacer,
¿ya? Saúl, dentro del descontrol que tenía, vio que el tiempo se terminaba, no llegaba Samuel y tomó un rol que no le correspondía, ¿cierto? Y ofreció el sacrificio, un rol que estaba solamente permitido al sacerdote hacerlo. Por este pecado Dios lo juzga y le quita el reino, ¿ya? No inmediatamente, pero le da la sentencia, ¿cierto? En el versículo 13 y 14 de 1 Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Desobediencia, ¿cierto? Y sabemos quién es ese hombre que viene, ¿cierto? Ese futuro rey, David. Ahora, aquí hay algo que a mí me llamó la atención y lo compartí con algunos hermanos. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Porque Saúl pecó, el Señor lo castigó, lo juzgó, le quitó el reino, pero si miramos la vida de David, David también pecó. David cometió adulterio, asesinato, pero sin embargo hay algo que hace la diferencia. Y es lo que dice aquí en el versículo 14, creo yo, de 1 Samuel 13. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿ya? Era lo que Saúl no tenía. No vemos en todo el relato que Saúl buscara a Dios, que tuviera una relación con Dios. Pero vamos a ver que Dios también lo usó, ¿ya? Y no amaba a Dios como David lo amaba. Y eso hizo la diferencia entre estos dos hombres, ¿ya? Bajo este contexto es que llegamos aquí al capítulo 14, ¿ya? Un Israel rodeado por un poderoso ejército filisteo, con 600 soldados, sin armas, y que contaba solamente con 2 espadas, que eran las de Saúl y su hijo. Y aquí, como decía, vamos a ver un relato que corresponde a lo que nosotros llamamos pasos de fe, ¿ya? Vamos a ver la fe de este joven Jonatán en acción, ¿ya? Y también vamos a ver el contraste entre él y su padre, ¿ya? 2 hombres. Uno de ellos, ¿cierto?, un hombre de fe que camina guiado por Dios, y un hombre religioso que no considera a Dios en todas las decisiones de su vida, ¿ya? Sino que toma decisiones en la carne, y eso trae consecuencias no solamente para él, sino que para todo el pueblo de Israel. Tremendo. En el versículo 1 del capítulo 14 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Entonces vemos aquí desde el primer versículo, empezamos a ver la diferencia, ¿ya? Saúl, el rey de Israel, con todo lo que tenía adelante, dice que está debajo de un granado que es un árbol, un arbusto, ¿cierto? Dicen descansando, sentado, acostado, no sé, pero está relajado, como que no pasa nada. O estaba tan estresado que no sabía qué hacer, ¿ya? Estaba como totalmente entregado a su suerte. Tiene con él a estos 600 hombres de guerra que le quedan después de que todos los otros se han ido, ¿cierto?, desertados, y que seguramente estaban tan deprimidos como él, ¿ya? Desorientados. Si el rey, que era el que los guiaba, no daba señales, ¿cierto?, imagínate cómo estaban ellos, ¿ya? Sin dirección, sin esperanza. Y su hijo, a diferencia de su papá, en este caso Saúl, de su padre Saúl, no puede conformarse con eso. Hay algo que lo inquieta, ¿cierto? Y él no quiere conformarse a ser destruido sin hacer nada, ¿ya? Y ve o busca la forma de que eso no pase, ¿ya? No quiere ahí esperar que pase lo que tenga que pasar. Y aquí vemos cómo él empieza a evidenciar valentía y las características de un verdadero líder, ¿ya? Algo que en su padre
no se estaba notando, no se veía. Dice el texto que no lo hizo saber a su padre. No dice por qué. Algunos piensan que es porque intuía lo que el papá le iba a contestar. Basado en la actitud que tenía Saúl, le iba a decir, no vayas. No, le iba a prohibir que fuera. Pero viendo esa pasividad en su padre, él toma acciones, ¿ya? Y por otro lado también vemos que si bien es cierto, tiene estas características de liderazgo, él no lo hace por una vanagloria personal. Él no le dijo a nadie, ¿cierto?, que iba a hacer lo que hizo. ¿Ya? Si hubiera sido un motivo de él sobresalir, ¿cierto?, le habría contado a medio mundo, voy a hacer esto. Nada, salió callado y lo acompañaba solamente su paje o que era el hombre que le llevaba las armas, ¿cierto? Versículo 3 dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Fíjate, parte de la gente que acompaña a Saúl era este hombre, Ahías, que nos dice que llevaba el efod. Este hombre ejercía como sacerdote delante de Saúl, ¿cierto? Pero él viene de un linaje de sacerdote que Dios cortó, ¿ya? Ahías era descendiente del sacerdote Elí, ¿se acuerdan de él? ¿Cierto? Dios lo cortó, era el nieto de Elí, ¿ya? Entonces, recordemos que Dios había traído juicio sobre Elí y sobre toda su casa, y sus dos hijos, Ofni y Finis, murieron en un mismo día. Y Dios condenó, ¿cierto? Ahí cortó el sacerdocio de él. Y este es el escenario que rodea a Saúl hoy día, ¿ya? El rey de Israel. Un ejército diezmado, sin armas, un hombres religiosos que han sido cortados por Dios. Y nos vemos a Samuel acompañando aquí a Saúl. Samuel también ya lo había de alguna forma dejado de lado, ¿ya? Versículo 4 dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. No solamente está tomando un riesgo aquí Jonatán para ir al campamento enemigo, sino que además la ruta que él toma es una ruta súper difícil. Alguien lo comparaba ahí como, no sé si los que vieron la película 300, en la batalla de las Termópilas, ¿cierto? Muestra algo parecido, ¿cierto? Un estrecho pasadizo que está por ambos lados cubierto con peñascos muy grandes, donde podía pasar una o dos personas máximo. Entonces era poco probable que un ejército entrara por ahí, porque la defensa era muy fácil, ¿ya? No los dejaban entrar nada más, simplemente se paraban ahí, y esa película muestra algo similar, ¿ya? Por ese lugar, Jonatán y su escudero deciden entrar. Y vamos viendo la diferencia que existe aquí entre estos dos hombres. Saúl, el rey de Israel, que, como dije, probablemente está ahí sentado esperando, ¿ya?, debajo de ese árbol, y su hijo Jonatán, que no se conforma, ni se acomoda a esa situación, y decide moverse, confiando en que Dios quiere hacer algo. Mira lo que dice Jonatán a su escudero en el versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es fácil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Ese era el corazón de este hombre, y el de su escudero también. Fíjate aquí la fe de este hombre, la motivación que tiene y la confianza en que Dios tiene algo para hacer, ¿ya? Pasaremos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Fíjate, la fe de él es una fe que actúa, no que espera. ¿Se acuerdan la fe que nos habla el libro de Santiago? Una fe que tiene acción, no es una fe muerta, ¿ya? Él ve la necesidad y conociendo quién es su Dios, él actúa. Jonatán tiene un corazón parecido al de David. ¿Se acuerdan cuando David, la parte donde enfrenta a Goliat?
¿Qué lo motivó? El celo por Dios, dice. Todo el ejército estaba ahí sin hacer nada, temeroso. Y él dijo, ¿por qué? Estoy incircunciso, justamente. Y él tomó la delantera como líder. ¿Ya? Varios comentaristas piensan que aquí Jonatán estaba recordando hechos que venían del tiempo de los jueces. Y, por ejemplo, en la historia de Gedeón, ¿cierto? Tenía un ejército de 32.000 hombres y al final terminó con 300. Y con eso Dios le dio la victoria. No fue una victoria de Gedeón, sino que del Señor, a través de él. Y le dice, te voy a dejar con menos gente para que no tomen la gloria para ustedes, ¿cierto? O tal vez recordaba otro de los jueces, Samgar, que aparece ahí en Jueces 3, que dice que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel, dice. Esa aguijada, dice, de bueyes ahí es como, llevándolo a algo conocido por nosotros, como una picana con la que dirigen a los bueyes. Una vara larga, ¿cierto?, que tiene una punta metálica con la cual van dirigiendo en el campo, ¿cierto?, a los animales. Algo parecido. Y con eso, dice, mató 600 filisteos, él solo, usado por el Señor. O quizás recordaba también las promesas de bendición que Dios le había dado al pueblo de Israel. En Levítico 26, versículos 7 y 8, cuando habla ahí de las bendiciones de la obediencia, Dios dice al pueblo de Israel, y perseguiréis a vuestros enemigos, caerán a espada delante de vosotros, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. Y este hombre, no sabemos cuántas cosas pasaron por su mente, pero él tomó acción. Ahora, uno piensa, no sé si a usted le pasa, pero ¿recuerda usted cuando Dios, en medio de momentos difíciles, cierto que le ha tocado pasar, donde no ve salida, Él hace esos milagros? No sabemos cómo, ¿cierto? Pero Él lo hace. Jesús dijo en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él lo hace. No vemos salida por ninguna parte, ¿cierto? Distintas situaciones, salud, trabajo, en fin. Pero es bueno recordar cómo Dios ha actuado con nosotros anteriormente, cómo nos ha cuidado, ¿ya? Cómo ha hecho esas cosas que son impensables para nosotros y no olvidarnos de quién es nuestro Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuándo? En su forma y en su tiempo. El Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Hay esperanza cuando pasamos por esas situaciones, ¿ya? Y fíjate, Jonatán no va solo, va con su escudero, con su fiel, el paje de armas, ¿ya? Y si algo caracterizaba a estos escuderos era la fidelidad a su Señor. Muchas veces la vida del Señor de ellos, ¿cierto?, dependía de ellos. Y vamos a ver aquí que trabajan en conjunto, los dos. Y fíjate lo que dice, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Otra versión dice, estoy contigo, decidas lo que decidas. Así de fiel, ¿ya? Dios nunca nos manda solo. ¿Se acuerda Jesús que mandaba de dos en dos? ¿Cierto? Siempre dos, nunca solo. Versículo 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces, aquí Jonatán le dice a su escudero, vamos a ver si Dios quiere hacer algo o no. Y pone esta como prueba, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y si el Señor nos confirma, entonces vamos. Pero si no nos confirma, nos volvemos atrás. Y así son los pasos de fe. Tomamos un paso de fe, no sabemos, ¿cierto?, qué va a pasar.
Pero eso no debiera limitarnos, lo que decía Heriberto. Tomar pasos de fe, de repente se va a presentar algo que vamos a estar en la duda, probablemente, pero si Dios va confirmando en el corazón, hay que hacerlo. Ahora, si nos equivocamos, que también es factible que nos podamos equivocar, y muchas veces nos vamos a equivocar, volvemos atrás y buscamos por otro lado. ¿Ya? Pero es lo que hace aquí. Él le pide una señal a Dios para saber qué es lo que Dios quiere que haga, subir o volverse atrás. Jonatán, fíjese, no quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que Dios quiere que él haga. Y eso es lo que hacemos cuando oramos, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, nuestra oración debiera ser para que Dios haga su voluntad en nosotros. ¿Se recuerdan cuando el Señor le enseñó a orar a sus discípulos? Parte de esa oración dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es lo que buscamos nosotros cuando estamos en oración. Presentamos nuestras cosas, nuestras necesidades delante del Señor, pero no oramos para que el Señor confirme algo que ya decidimos. No funciona así. ¿Ya? Porque vamos a ver más adelante que Dios simplemente no responde. Entonces, es lo que buscamos, y es lo que está buscando aquí Jonatán. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? ¿Debemos subir o no por estos incircuncisos? Y vamos a ver que Dios le confirma. Dice el versículo 11, dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. ¿Se acuerdan que estaban escondidos en distintas partes? Bueno, aquí los ven y dicen, estos cobardes están saliendo. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Es como, vengan que tenemos que contarles algo. Bueno, querían matarnos. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. La respuesta de Dios a Jonatán fue, vamos. Dios honró la fe de este hombre. ¿Ya? Y mira lo que Jonatán le dice a su escudero, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Quién los ha entregado? Dios. Y no en manos de mí, en mis manos, sino que en manos de Israel. Él no quería la gloria para él, él quería hacer la voluntad de Dios. No está buscando gloria para él aquí. Él se ve como un instrumento en las manos de Dios. Aquí estoy, Señor. Dime lo que tengo que hacer. Y esa debería ser nuestra disposición como cristianos, como hijos de Dios, en todo tiempo. ¿Qué quieres hacer, Señor, con nosotros? Conmigo, personal. ¿Ya? Y cualquier cosa que Dios haga por medio de nosotros, como el caso de acá de Jonatán, es Dios, no nosotros quien recibe la gloria. Él lo hace. ¿Ya? Dios en su gracia nos usa muchas veces, ¿cierto?, como instrumento en sus manos. ¿Para qué? Para mostrar su poder a través de nosotros, o en este caso a través de este hombre, ¿ya? Para llevar adelante el propósito que él tiene, ¿ya? Pero para que su nombre sea glorificado. No el que lo hizo, no la iglesia, no el liderazgo, no, Dios. El versículo 13 dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, él los mataba. Trabajaban en equipo, ¿cierto? Jonatán los botaba y el paje de armas terminaba el trabajo. Y dice el 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, dice, y entre la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. Andaban espiando también estos hombres al campamento de Israel. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. 20 hombres, dice, de los filisteos fueron los que derribó Jonatán y su escudero. Y habla ahí del espacio de una media yugada de tierra. No es muy exacto, los comentaristas tienen distintas opiniones, pero concuerdan mucho que corresponde a una porción de terreno no mayor a la que podía arar una yunta de bueyes en mediodía. Y eso equivalía más o menos, según los cálculos que ellos hacen, como a media hectárea, 2.500 metros. En ese espacio de terreno se da toda esta situación. Y 20 hombres del enemigo son derribados por Jonatán y su escudero. Pero interesante porque en el versículo 15, ¿cierto?, vemos que Dios hizo lo que Jonatán no podía hacer. Él hizo su parte, ¿cierto? Y fue adelante cuando el Señor le confirmó
mató a estos 20 filisteos, ¿ya? Pero en el versículo 15 dice que Dios puso pánico entre el enemigo, ¿ya? Nos dice que hubo pánico en el campamento, en el campo, en la guarnición, en el cuartel de estos enemigos, entre los que andaban espiando a Israel, y además dice que en medio de todo este pánico tembló la tierra. Yo imagino que no debe haber sido un temblor grado 2, terremoto. Y dice el versículo 16, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Fíjate, Saúl, el rey de Israel, el rey del pueblo, ¿ya? Que el pueblo había pedido, ¿se acuerdan? Queremos un rey. ¿Y cuál era la expectativa del pueblo? Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Y dónde está Saúl? Sentado debajo de un árbol, mirando de lejos todo lo que está pasando. ¿Y quién está ahí? Su hijo. Da para pensar. Hoy día pasa algo parecido dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos a los que Dios ha llamado, ¿cierto?, a participar en su obra y que por uno u otro motivo se quedan sentados. Se quedan sentados bajo el granado, como dice aquí. Y observan desde lejos, ¿cierto?, todo lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y no reaccionan. Dios sigue avanzando y muchas veces nos perdemos el privilegio de ese llamado, de ser parte de lo que Dios está haciendo con la iglesia, con su cuerpo, con su iglesia. Versículo 17 dice, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Fíjate, Saúl desde lejos está mirando todo el caos que hay, la batalla, ve que están peleando, están luchando. Y en vez de unirse a la batalla, ¿qué es lo que hace? Dice, a ver, juntémonos todos, pasemos revista, ¿quién falta? Y recién se entera que es su hijo. Y el paje de armas de su hijo, los que están provocando todo ese alboroto. Obviamente, bajo la mano de Dios. Versículo 18 dice, y Saúl dijo a ellas, fíjate lo que le dice al sacerdote, trae acá el arca, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. O sea, un hombre totalmente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Ahora, aquí habla del arca, pero el arca, varios comentaristas también lo mencionan, que el arca, la última vez que sabemos del arca estaba en Kiriat Jearim, en el capítulo 7, ahí quedó el arca. Entonces, probablemente aquí lo que está hablando Saúl es que trae el efod. El efod era como el pectoral que usaba el sacerdote, ¿cierto?, que tenía estas dos piedrecitas por las cuales buscaban la respuesta de Dios, el Urim y Tumim, ¿cierto? Probablemente está hablando de eso. Pero Saúl aquí le dice que traiga el efod ya para consultar a Dios, pero antes que el sacerdote haga nada, le dice, no, para. O sea, y se ve descontrolado, no sabe qué hacer, no sabe si ir a la batalla, si pasar revistas para ver quién falta en el campamento, o si consultar a Dios antes de ir a pelear. Totalmente descontrolado, ¿ya? Y nosotros actuamos muchas veces así también, bajo ese descontrol. Ante una urgencia, ante una cosa que apremia, ¿cierto? Tratamos de hacer muchas cosas y dejamos a Dios de lado, cuando es lo primero que debiéramos hacer. Aquí Saúl continúa, mejor dicho, tomando malas decisiones en la carne. No hay nada espiritual en él. ¿Ya? Su hijo es un ejemplo totalmente opuesto. ¿Ya? Él busca la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios y vamos viendo los resultados. ¿Ya? Imagínate todo lo que él logró hacer en el campamento solamente con su paje, 2 personas. Y acá Saúl tiene todo el ejército que le queda y aún no hace nada.
Versículo 20 dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Por fin toma la decisión y dice, ya, vamos a pelear, o sea, a sumarnos a la pelea, ¿ya? Y encuentra que los filisteos se están matando entre ellos. Dios peleando por su gente, por su pueblo, ¿ya? Él no necesita espadas para hacerlo, ¿cierto? No, el caos y los enemigos se estaban destruyendo solos. Pero lo triste es que Saúl y todo el pueblo que estaba con él, estos 600 hombres, llegan prácticamente a ver lo que ya Dios había hecho. Ellos no fueron parte. Llegaron al final, digamos. Pero Jonatán y su escudero, ellos habían tenido el privilegio de ser parte de la victoria contra este enemigo. El versículo 21 dice, los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Aquí están estos que se suben al carro de la victoria. Estos habían pasado al enemigo, ¿ya? Estaban viviendo entre medio de los filisteos. Y cuando ven todo esto, dicen, vamos, hay que pelear. ¿Ya? Pero ya. Ahora, hoy día también podemos ver esto, cristianos que se han pasado al lado del enemigo, cristianos carnales, como lo llamamos muchas veces, o lo llaman muchas veces, cristianos que viven de acuerdo con el mundo, y no como Dios nos dice que debemos hacerlo en su palabra, ¿ya? Están, pero no están. Vivimos divididos, ¿cierto?, entre el cristianismo y entre el mundo, ¿ya? Y no miden las consecuencias que eso tiene. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, dice, hablando el Señor. ¿Quién eres? Que ni eres frío ni caliente, dice. Ojalá fuese frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, dice. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. Pero no solamente el Señor hace un llamado de atención ahí, ¿ya?, a las personas o a los cristianos que viven así, sino que también da un consejo. El versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No, dice, yo te amo igual, pero el castigo viene. Entonces dice, arrepiéntete mientras puedas hacerlo. Volviendo a 1 Samuel, dice el versículo 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Otro grupo más, ¿cierto? Estos estaban escondidos, salieron también y empezaron a perseguir al enemigo, ¿ya? Y aquí podemos hacer un paralelo también con los cristianos que de alguna forma se ocultan como cristianos. Como decía un hermano, son agentes secretos, ¿cierto? Son cristianos de día domingo, pero fuera de las puertas de la iglesia nadie sabe que son cristianos, ¿ya? Ellos son cristianos de iglesia, pero afuera nada, ¿ya? El Marcos 8:38, el Señor Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo conocí un hermano que llegaba con su Biblia adentro de una bolsa plástica, ¿verdad?, para que no vieran que llevaba una Biblia debajo del brazo. Iba a la iglesia. O sea, de ahí hacia afuera, seguro que nadie sabía que era cristiano. Porque si te avergüenza tener una Biblia en tus manos, ¿qué pasa si sabes que eres cristiano? Pero hay gente así, hay personas así. Versículo 23 dice, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Vemos aquí, ¿quién salvó a Israel? Dice, versículo 23 dice, Jehová. Jehová salvó a Israel aquel día. Y usó a Jonatán,
un hombre de fe y dispuesto a ser usado por Dios para hacerlo. Pero él fue el que dio la salvación. Dios es quien pelea nuestras batallas. Cuando usted la pelea, Dios la deja de pelear por usted. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Qué es mejor? Dejarle en las manos de Él. Que Él pelee por nosotros, ¿cierto? Salmo 44:6 dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¿Quiere usted ganar esas batallas? Deje que Dios las pelee. ¿Ya? Y eso nos cuesta hacer, ¿cierto? A veces cuando nos ofenden o qué sé yo, cualquier cosa que va en nuestra contra, lo primero que queremos hacer es saltar, ¿cierto? Responder, ¿no? Deje que Dios sea. Hablaron mal de usted, deje que Dios dé testimonio. Es la mejor forma. Porque si no, usted va a andar defendiéndose de distintas cosas que le puedan suceder o cosas que puedan decir de usted. Pero si usted sabe que no es verdad, deje que Dios haga eso por usted. Ahora, aquí hay un corte y en los versículos que siguen vamos a ver cómo Saúl sigue en esta debacle espiritual, ¿ya? Aquí empieza a tomar nuevamente decisiones insensatas sin consultar a Dios y el pueblo de Israel empieza a pagar nuevamente las consecuencias, ¿ya? De este rey que ellos mismos habían pedido. Nunca hay que olvidar eso. Ellos pidieron un rey y Dios se los dio. Pero les dijo todo lo que iba a pasar con ese rey y ellos no quisieron obedecer. Aún así no quisieron. ¿Cuántas veces nos dice el Señor no, no, no? Y nosotros porfiados lo hacemos. Y después nos lamentamos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me hiciste caso? Simple. Versículo 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Fíjate, ¿qué está haciendo el pueblo? Están peleando, están luchando en una batalla. Y Saúl hace juramentar al pueblo un voto que prohíbe a todo el pueblo alimentarse. O sea, un ayuno completo. Uno podría pensar que espiritual el rey, ¿cierto? El problema es que, primero, Dios no le había pedido eso. Nunca le pidió eso. Nunca le dijo que hicieran un voto. Segundo, hace el voto cuando el pueblo de Israel se encuentra en medio de una batalla en contra de un tremendo ejército como era el de los filisteos. ¿Qué necesita un ejército para pelear? Fuerza, energía, ¿cierto? Ahí no había drones, no, era cuerpo a cuerpo. Entonces, necesita alimentarse, tener energía y fuerza suficiente para poder continuar con el combate. La idea era exterminar, ¿cierto?, a los filisteos en esta batalla, que Dios estaba luchando por ellos, ¿ya? Y aquí vemos la poca sabiduría de Saúl al llevar al pueblo a este ayuno que no beneficiaba para nada al pueblo. Por el contrario, ¿ya?, le va a traer consecuencias. Ahora, fíjate, ¿cuál es el centro de este voto que hace Saúl? No es Dios. Fíjate lo que dice en la última parte del versículo 24. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos. ¿Qué está buscando? Lo suyo, lo propio. Él quería vengarse. No es un voto por el Señor, sino que es un voto por Él, por su imagen, ¿ya? Además, Él no tenía autoridad para declarar maldito aquí, como dice ahí, a nadie. Si alguien podía declarar maldito a una persona, era el sacerdote, no él. El voto está centrado en Él, antes que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Ese es el objetivo final de Saúl. Su imagen, su orgullo, ¿cierto?, no tiene que ver con Dios. Él toma la batalla como algo personal, como su victoria, como no puede ser que otra persona gane esta batalla por mí. ¿Cómo quedo delante del pueblo? Era una de las cosas que a Saúl le preocupaba, la imagen delante de los demás. De hecho, cuando Dios lo corta, él le pide a Samuel, vamos a ver más adelante, que acompáñame delante del pueblo, como para no perder esa imagen, ¿cierto? Vanagloria total. Versículo 25 dice: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo.
Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Fíjate, el pueblo está desfalleciente de hambre y Dios pone en su camino casual miel para comer. Y por este juramento que él había hecho, o obligó al pueblo a hacer, el pueblo no comió. Dice el versículo 27, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y se alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Fíjate, él no había escuchado ese mandato de su padre, ¿ya? ¿Y qué hace? Come, que es lo que necesitaba. Mira lo que produjo en él, dice, fueron aclarados sus ojos. Otra versión dice, cobró nuevas fuerzas. Ese era el fin de esa miel, para el pueblo, para los soldados. Pero él la negó. Él recobró energías para seguir peleando, para seguir combatiendo, ¿ya? Y es lo mismo que necesitaba el pueblo, para terminar esa batalla. Versículo 28 dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar al pueblo, solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado, ha arruinado, dice ahí la palabra, ¿cierto?, el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Dice, si el pueblo hubiera comido miel, habríamos terminado esto de una vez, ¿cierto? Algunos piensan que Jonatán no debió haber hecho esta declaración delante del pueblo, pero estaba diciendo una verdad. Piensan que debió habérsela dicho al padre en privado, pero esa era la verdad, lo que él estaba diciendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El pueblo desfallecido. Y no es tan solo eso, vamos a ver los versículos que siguen, que es mucho más grave, ¿ya? El pueblo está desfalleciente, muriendo de hambre por falta de alimento y fuerza por la decisión de un hombre carnal que ordenó un ayuno, algo que nunca Dios le había pedido, afectando a esos 600 hombres. Ahora, Pablo en sus cartas en Efesios habla que nosotros también estamos en una guerra, ¿cierto? Una guerra espiritual, dice. Y nos habla ahí de la armadura de Dios en Efesios 6. ¿Ya? Y mirando lo que pasa acá, esa falta de alimento para recobrar fuerza, ¿cuál es el alimento nuestro para enfrentar esa guerra espiritual? Pablo lo dice ahí en Efesios 6, la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros peleando esa batalla espiritual que habla Pablo? ¿O estamos con nuestros ojos igual que el pueblo de Israel? ¿O estamos con los ojos de Jonatán alimentados, ¿cierto?, día a día por esa miel que es la Escritura, que nos da la fuerza y la energía para poder pelear esas batallas todos los días? Porque todos los días tenemos batallas. Él ahí, después en su casa, vuelva usted a leer Efesios 6, la armadura de Dios. Tenemos un enemigo fuerte. Hay tres enemigos que la Biblia menciona claramente del cristiano: nuestra carne, ¿cierto?, el mundo y Satanás. Poderosos enemigos. Y si no estamos alimentados adecuadamente, no vamos a ganar las batallas que se nos presentan. Versículo 31 dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y mira la consecuencia más grande. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas y vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme de acá una roca, una piedra grande. ¿Quién fue el culpable de esto? ¿El que generó esto? Él. ¿Pero a quién está culpando? Al pueblo. Es verdad, el pueblo cometió un pecado, pero viene de más atrás, ¿cierto? La responsabilidad. Consecuencias de una mala decisión, una más, de este hombre Saúl. Afectó la vida de su hijo, que en ignorancia rompió ese juramento, ¿cierto?
y llevó al pueblo de Israel a caer en pecado, algo que estaba totalmente penado por el Señor. Muchas veces hablamos que esto de no comer animales con su sangre viene de la ley, pero está antes de la ley. En Génesis 9, cuando aún todavía la ley no existía, en el versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Desde el principio Dios dijo, esto no lo hagan. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la sangre es la vida misma, ¿cierto? Después con la ley, en Levítico 7, 26 y 27 dice, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de ave, ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Y fíjate, en el Nuevo Testamento, cuando ya nace la iglesia, vuelve a decir lo mismo. En Hechos 15, ¿se acuerdan del primer concilio? Para ver qué se le iba a pedir a la iglesia gentil. Ahí dice, por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, idolatría, ¿cierto? Y fornicación, y de ahogado y de sangre. O sea, a través de toda la Biblia está. Un pastor decía, un hermano me preguntó si acaso podía comer lo que nosotros conocemos como prietas. Están hechas con sangre. Y él le dijo, ¿qué dice la Escritura? Búsquelo y tome la decisión. Pero cuando uno mira, está antes de la ley, con la ley y con la iglesia. Ahora, cada uno, ¿cierto?, tiene que decidir lo que hace. Para pensar, ¿no? Y para coronar todo esto, Saúl culpa al pueblo. Dice, vosotros habéis prevaricado. Ustedes han pecado, dice Saúl, en lugar de reconocer su error, ¿cierto? Y pedir perdón por su pecado. Él se justifica una vez más. Ahora, fíjate, decisiones. Nosotros tomamos decisiones todos los días. Hay estudios que hablan que tomamos decisiones diarias, entre 30.000 a 35.000 decisiones diarias. Algunas insignificantes, a lo mejor que las tomamos en forma automática, ¿cierto? Pero tomamos decisiones todo el día. La pregunta es, ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones? A lo mejor esas que son automáticas no tienen mayor importancia, puede pensar uno. Pero ¿qué tal con aquellas que son más importantes? ¿Cómo las estamos tomando? ¿Ya? ¿La tomamos en nuestro propio concepto, yo creo, yo pienso? ¿O consultamos a Dios por esa decisión y esperamos respuesta? Versículo 34 dice, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Fíjate, vemos aquí nuevamente la insensibilidad de este hombre. ¿Cuál es la solución? Traigan acá cada uno su vaca, su animal, ¿cierto? Y háganlo como tienen que hacerlo, de la manera correcta. No hay arrepentimiento, no hay nada. ¿Ya? No hay reconocimiento de su error que llevó al pueblo a hacer esto. No. Es como hagámoslo bien y aquí no pasaba nada. ¿Ya? Y como última opción, para que todo parezca espiritual, ¿cierto? Levantemos un altar. ¿Cuánto tiempo lleva Saúl gobernando? Años. No dice la Escritura cuánto. Este es su primer altar hacia Dios. Por esta situación. Nunca más se ve en la Escritura que él haya vuelto a hacer un altar. Totalmente lejano de Dios. Totalmente divorciado con el Señor. Versículo 36 dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, para terminar esta batalla definitivamente, y no dejaremos de ellos ninguno, dice. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Y fíjate lo que dice al final, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. No respondió. El ejército no está en buenas condiciones, recién están alimentándose para recuperar fuerza, energía.
Y Saúl nuevamente con su orgullo, en su afán de venganza, ¿cierto?, en contra del enemigo, toma esta mala decisión. Y fíjate, porque el pueblo varias veces dice, haz lo que bien te pareciera, pero ya al final el pueblo es como, ya, haz lo que quieras. Y mira, el sacerdote hace lo que Saúl no hace, le aconseja primero buscar la dirección de Dios en lo que pretende hacer. Le dice, acerquémonos aquí a Dios. Saúl consulta a Dios, probablemente por estas piedrecitas, ¿cierto?, a través del sacerdote, pero Dios dice no responde. La comunicación entre Saúl y Dios está cortada. No hay. Y es triste. ¿Qué es lo único que nos aleja de Dios? El pecado, ¿cierto? Eso es. Y cuando estamos en esa condición dice que Dios no escucha. Se corta la línea de comunicación. Y en vez de esperar a este hombre a que Dios responda para hacer lo que él quiere, entonces el versículo 38 dice, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Fíjate, dice, el Señor no me contesta, no responde, entonces alguien pecó. No fui yo, alguien pecó. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Y reunámonos para ver quién es el pecador. El versículo 40 dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos en el otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere, nuevamente. Entonces él dice, el pueblo acá y nosotros con mi hijo acá, porque nosotros no somos, ¿eh? Ustedes. De ahí tiene que salir este pecador. El 41 dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Él fue el que había comido miel, ¿cierto? Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho, y Jonatán se lo declaró, y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿He de morir por eso? O sea, ¿eso es digno de muerte? Y mira lo que le contesta a su padre. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirás. Este hombre estaba dispuesto a matar a su hijo en lugar de reconocer su error y su pecado. Hasta ese punto. Este era el rey que ellos pidieron, no el que el Señor tenía preparado para ellos. Entonces, mira la diferencia aquí entre Jonatán y su padre Saúl. Jonatán no se justifica. Dice, yo hice esto. Él enfrenta lo que había hecho en ignorancia, porque no lo sabía. Y la respuesta de Saúl, vas a morir. Ahora uno se pregunta, ¿se acuerdan cuando él fue ungido rey? Públicamente, porque primero lo unge Samuel en privado y después lo unge delante del pueblo. ¿Dónde estaba cuando tenía que ser ungido rey? Escondido, dice, entre medio del equipaje de los que habían llegado. Humilde. ¿Dónde quedó este hombre? ¿Dónde quedó esa humildad inicial? No está. Hay orgullo, ¿cierto? Soberbia, nada de arrepentimiento, sin relación con Dios. Pero Dios no deja nunca solo a sus hijos. Mira lo que dice el versículo 45. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? O sea, ¿vas a matar al que salvó a Israel? Y mira lo que dice, es como que se levanta el pueblo aquí, dice, no será así, dice, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Fíjate, primero el pueblo salva a Jonatán. Segundo, no terminaron con los filisteos. Y vamos a ver que los filisteos nuevamente traen problemas más adelante. ¿Por qué? Porque no se terminó la tarea, ¿ya? Por culpa de él. El versículo 47 dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor,
contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Uno se podría preguntar cómo Saúl ganó tantas batallas si era un hombre que no tenía una relación con el Señor, pero ganaba, ¿cierto? Miren lo que dice 1 Samuel 9:16. Dice, mañana a esta misma hora, hablando Dios a Samuel, yo enviaré a ti un varón, le dijo, de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Y qué dice? Y salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios lo iba a usar para esa guerra, con ese propósito, ¿ya? Y él fue un gran guerrero, ganó muchas batallas, librando cierto al pueblo de Israel de los saqueadores, tal como Dios lo había dicho que iba a hacer. Pero la única batalla que él no pudo ganar fue su batalla en su vida personal, en su vida espiritual. La perdió. A diferencia de Pablo, que él declara al final de su vida que él ha peleado la buena batalla, ¿cierto? En 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me espera la corona. La decisión más importante en nuestra vida es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y vivir una vida en relación con Él, ¿ya? Para que no nos pase lo que le pasó a este hombre. Llamado por Dios, ungido, tenía todo, pero no pudo. Jesús dijo en Mateo 16, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada cual o a cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿qué ganamos con tener todo? Este hombre lo tenía todo, todo. Nosotros también podemos tener muchas cosas. Un buen pasar, una buena situación económica, darnos los gustos que queramos, hacerlo, vivir nuestra vida como nosotros queramos. Pero dice, ¿en qué aprovecha eso si tu alma se va a perder? Que es lo más importante. El versículo 49 dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran de la mayor Merab y de la menor Mical. Hay un cuarto hijo que aparece más adelante, sí, en primera o segunda Samuel. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Fíjate lo que dice al final, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era un hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, ¿ya? Hasta el final de su vida, buscando él mantener su figura, su imagen. Entonces, vemos aquí la vida de dos hombres, uno religioso, ¿cierto?, caminando en la carne, Saúl, y el otro espiritual, caminando guiado y dirigido por Dios, Jonatán, su hijo. Uno tomando decisiones en la carne, trayendo consecuencias para él y para todo el pueblo de Israel, y el otro, su hijo, Jonatán, dependiendo del Señor, tomando pasos de fe, usado por Dios y viendo el poder de Dios obrar a través de él, dirigido, sirviendo al Señor. La pregunta es, ¿cuál de los dos queremos ser nosotros? Porque eso lo decidimos nosotros. Si queremos realmente servirlo, queremos ser este tipo de personas, ¿cierto?, que viva una vida apegada al Señor, buscando su voluntad, poniéndonos a su disposición para ser usados, o queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. 2 Timoteo 2:20 y 21 dice, en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, ¿cierto? Así que dice,
Quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, quien se limpia, la decisión está en nosotros. Nosotros decidimos. ¿Queremos ser usados por Dios o no queremos ser usados por Dios? Dios quiere usarnos. Lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Pero somos nosotros los que decidimos si nos vamos a dejar, ¿cierto?, usar por el Señor o no. Espero que la decisión sea la correcta, ¿ya? Y que tomemos como ejemplo a Jonatán y no a Saúl, ¿ya? Vamos a orar.